buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según el lugar donde nos estén viendo. Pues seguimos con esta temática sobre la iglesia. Ahora vamos a ver los 7 sacramentos de la iglesia, pero primero le vamos a pedir a Dios que nos asista. Bendito Padre del cielo y de la tierra, bendito sea tu Hijo Jesús, bendito sea tu Santo Espíritu. Necesitamos, Señor, que nos ilumines a través de tu Espíritu para proclamar tu palabra, para dar esta enseñanza, para que lo hagamos con sabiduría y que pueda llegar a los oyentes. Y también te pido por ellos para que tengan las ganas, el deseo de escuchar tu palabra, de escuchar esta enseñanza y sobre todo que la pongan en práctica. Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos, hermanas, vamos a dar ahora los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Tenemos aquí el Catecismo de la Iglesia Católica y que en la sección 2, que habla de los sacramentos, en el número 1210, dice lo siguiente, ese número es la introducción a los 7 sacramentos. Dice que la ley de la nueva alianza, o sea, los sacramentos de la nueva alianza, son instituidos por Cristo y son 7. Primero, bautismo, confirmación, Eucaristía, la penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Dice el documento, ¿verdad?, acerca de cuáles son los sacramentos. Y dice que estos sacramentos están en las diferentes etapas, se van dando en las diferentes etapas de la vida cristiana, etapas o momentos, lo llama el catecismo, y que también los sacramentos tienen bastante semejanza a lo que es la vida humana, Por eso vamos a hacer un pequeño repaso de las etapas o momentos de la vida humana. Primero, nacemos. Uno nace de papá y mamá. Hasta ahí pues somos humanos, somos carne, dice Jesús enseguida. Nacemos de la carne, pero nacemos. Segundo momento es que el bebé se hace niño, luego más joven, adulto. Entonces viene el crecimiento. El crecimiento es bonito, es bueno, es importante este momento del crecimiento porque humanamente crecemos. Y para crecer necesitamos alimentarnos. Por eso el bebé desde pequeñito con leche, con cosas suaves, con puré, y así pues ya más adulto ya come otras cosas, ¿verdad? Entonces es importante la alimentación. Ya tenemos entonces que nacemos, crecemos y nos alimentamos. Y aunque humanamente no se es cristiano, sino que se vive humanamente, la gente experimenta eso de vivir en paz. No crea que es bueno para una persona, aunque solo sea humana, estar en guerra en la familia, estar con desavenencias en la sociedad, estar mal en la sociedad. No, entonces la persona experimenta lo que se llama la paz, ¿verdad? Vivir en paz. Luego de eso, que estamos ya por el cuarto, viene la otra etapa, el otro momento.
humanamente uno se enferma el cuerpo físicamente. Mira la pandemia que tenemos ahora en el mundo, el coronavirus, o sea, el COVID-19. Mucha gente enferma en el mundo y muchas muertes. ¿Qué hace cuando el cuerpo se enferma? Hay que tomar medicina. Se toma medicina para mejorar, ¿verdad? Luego viene otro momento que es muy importante. La persona desde muy joven, primero estudia, luego desde muy jovencito, opta por lo que va a ser, por lo que quiere ser en la vida. Unos que tienen posibilidades, estudian, se hacen profesionales, doctores, ingenieros, abogados, y otros pues que no tienen tanta posibilidad de estudiar, pero eligen servir en una empresa, otros se dedican a los negocios, algunos sus cosas personales, pero esta etapa es muy importante porque humanamente la persona quiere servirse él y servir en la sociedad, porque todo lo que uno hace le sirve a uno y le sirve a la sociedad. Y luego viene otro momento, el momento de que el joven o la joven deciden acompañarse, se acompañan, ¿verdad? Él con una muchacha, ella con un muchacho. Y cuando lo hacen legalmente se van a la municipalidad a presentar una solicitud de matrimonio. Y al llenar los requisitos, pues el señor alcalde o su representante los une en matrimonio. Entonces ese es el séptimo momento. Pues ahora vamos a ir comparando, como decíamos y lo dice el Catecismo de la Iglesia, que los momentos de la vida cristiana tienen mucha semejanza con los de la vida humana. Primer momento en la vida cristiana. Nacemos a una vida nueva. Ahí tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, de 1 hasta 7, 8, es eso, pero yo voy a comentar unos 2 versículos. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo. Se sorprende Nicodemo. ¿Cómo es eso que uno va a entrar al vientre de su madre y va a volver a nacer de nuevo? Lo que nace de la carne es carne, le dice Jesús, y lo que nace del espíritu es espíritu. Ahí hay un nuevo nacimiento. Nos hacemos hijos de Dios. Nos hacemos miembros de la familia de Dios, que es la iglesia. Y nos hacemos hermanos de los demás, empezando, así nos llama a nosotros, Jesús habla de sus hermanos, que somos nosotros, y hermanos de todos los demás bautizados. Y el bautismo siempre se ha dado, y desde el principio, y se sigue dando. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 41, dice que aquella primera prédica que hizo el apóstol Pedro después de recibir el Espíritu Santo, dice que escucharon la palabra de Dios y se agregaron unas 3,000 personas y fueron bautizados. Ese es el primer momento en la vida cristiana. Luego viene el segundo momento, el sacramento de la confirmación. ¿Qué es eso de confirmación? Es confirmar en la fe, confirmar a los bautizados en la fe. Lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasó aquí? Que allá los samaritanos les habían predicado, les estaban predicando, estaban creyendo en la palabra de Dios y se bautizaron muchos. Muchos fueron bautizados.
Pues en Jerusalén, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Samaria, mandaron a Pedro y a Juan a que fueran a visitar esa comunidad. Pero esos bautizados no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso, Pedro y Juan oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, les impusieron las manos y quedaron llenos del Espíritu Santo. Ese es el sacramento de la confirmación, confirmar a los bautizados en la fe. Es lo que hace la Iglesia Católica con muchos jóvenes mayores de 18 años, son confirmados en la fe. Y este sacramento es propio del obispo. El obispo impone las manos en el confirmando y recibe el Espíritu Santo y quedan llenos del Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay unos que no tienen seguimiento, ¿verdad? Pero cuando hay seguimiento, pues es mucho mejor, es más importante. A veces el obispo también puede conferir o delegar, mejor dicho, a algunos sacerdotes para que también celebren este sacramento de lo que llamamos confirmación. Luego viene otro sacramento, el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía. La Eucaristía es para alimentarse, así como en la vida humana. Había que alimentarse. En la Eucaristía nos alimentamos espiritualmente. Y hay otros alimentos también. La palabra, la oración y otros más. Pero aquí vamos a hablar de este alimento que es fundamental en la vida cristiana, que es la Eucaristía. ¿Cómo empieza esto? Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 48. Dice Jesús en aquel discurso, en aquella prédica: yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice Jesús. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero se murieron. Aquí tienen el pan que bajó del cielo, para que el que lo coma ya no muera. Luego dice: y el pan que yo les voy a dar es mi carne, y lo voy a dar para la vida del mundo. Aquí Jesús está dando como comida, ¿verdad? Y dice claramente: y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Esto tiene una gran enseñanza, puede ser una hora, el sacramento de la Eucaristía y los demás, pero aquí lo que estamos haciendo es apenas un resumen de estos momentos, de estas etapas de la vida del cristiano, que son los sacramentos. Pero han sido instituidos por Cristo. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 26, 27, 28. La última cena. ¿Por qué la última cena? Porque ahí termina la cena de la alianza antigua. La alianza antigua. Y viene Jesús cenando con sus discípulos. Dice que tomó pan del que estaban comiendo, dando gracias, o pronunció la bendición. En esta primera parte pronunció la bendición y se lo parte y se lo da a sus discípulos. Tomen esto porque esto es mi cuerpo. Terminada la cena, tomó la copa donde estaba el vino. También ahí pronuncia la bendición y les dice: beban de esto, porque esta es la sangre de la alianza, de la nueva alianza, que va a ser derramada por los hombres para el perdón de los pecados. Ahí está Jesús instituyendo el sacramento de la Eucaristía, o sea, la cena cristiana. La cena cristiana. Otro evangelio dice: y siempre que hagan esto, háganlo en memoria mía. Háganlo. La primera comunidad lo entendió muy bien. Capítulo 2
versículo 42. Los primeros cristianos se reunían para la enseñanza de los apóstoles. La palabra de Dios, enseñanza de los apóstoles. También se reunían para la fraternidad. La fraternidad. Fracción del pan. Ahí celebraban Eucaristía y también hacían oraciones. Hacían oraciones. Entonces la primera comunidad lo entendió muy bien. No al año. Se reunían asiduamente todos los días. Por eso la Iglesia Católica, la Iglesia celebra la cena de la Nueva Alianza, o sea, la Eucaristía, la misa, acción de gracias, la celebra todos los días. Todos los días. Y así hay abundante palabra sobre este sacramento. Luego viene el sacramento de la penitencia, que es el perdón de los pecados en la iglesia. Evangelio de San Juan capítulo 20, versículos ahí 21, 22, 23, enseguida, dice lo siguiente, de que después de la resurrección, Jesús se presentó a los apóstoles, los saludó, ahora otra vez los vuelve a saludar. ¿Y cómo los saluda? Que la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. A quienes descarguen de sus pecados, queden liberados. Les está diciendo a los apóstoles, a la iglesia, queden liberados. Pero a los que no les descarguen los pecados, van a quedar atados. Mire qué fácil de entender esto. ¿Qué poder recibe la iglesia aquí? Recibe poder de perdonar los pecados. Perdonar los pecados. A la iglesia, reciban el Espíritu Santo, sopló sobre ellos. A quienes, lo digo de otro modo, a quienes ustedes perdonen, queden perdonados. Y a quienes no libren de sus pecados, van a quedar atados. La iglesia tiene el poder en el nombre de Cristo de perdonar los pecados. Porque el sacerdote o el obispo no comunican el perdón de ellos, comunican el perdón de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te absuelvo de tus pecados. ¿En nombre de quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a pecar. En esto me gusta que una traducción dice, hablando de esto, a quienes le remitiereis los pecados, les serán remitidos, pero a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Que remitir, mandar, antes que había muchas cartas, remite fulano de tal, mandaba una carta a otra persona o a su familia, remitir. Si la iglesia remite los pecados, ya están remitidos, ya los recibe Dios. Pero si los retiene, si los retuviereis, van a ser retenidos, ¿verdad? Pero si los manda, si los remite, ya van a ser perdonados. La iglesia entonces tiene el poder de perdonar los pecados. Los católicos con toda seguridad creemos en eso, porque son palabras de Jesús. Y también hay otras, fíjese que dice el apóstol Santiago, creo que Santiago 5, versículo 16, dice, confiésense unos a otros los pecados para que queden sanos. Fíjese que aquí no solo es decírselos al sacerdote, sino que es que en la comunidad, en los primeros años de la iglesia, y ahora también después les digo, primeros años de la iglesia, el pecador que recibía la palabra, que había estado en un proceso de formación cristiana, ese pecador
en la comunidad. Decía: yo he pecado por esto, esto, esto y esto. Y decía sus pecados. Y el responsable de la comunidad, es el responsable de la comunidad, el presbítero o el obispo, pues lo perdonaba en el nombre de Dios. Fíjate que yo pasé por ahí, porque hay grupos ahora, hay movimientos que lo hacen así. El neocatecumenado, por ejemplo. Yo estuve en el catecumenado muchos años y di este paso con 27 hermanos, hermanas, y hay uno de pecador, aunque los pecados fueran rojos, como dice el profeta Isaías, colorados, pero el pecador decía a la comunidad: pues miren, mi vida ha sido así, yo he pecado en esto, en esto, en esto, y decía sus pecados. Y el obispo, en este caso yo recibí el perdón de muchos sacerdotes, de obispos, pero en este paso con el neocatecumenado recibí el perdón de Dios en la comunidad, en la iglesia, con Monseñor Jaime Brufau. ¿Verdad? Ese fue el que estuvo en ese paso del segundo escrutinio, en donde la confesión era públicamente. Entonces, este es el sacramento de la penitencia. Puede llamarse reconciliación, puede llamarse perdón de los pecados, pero el catecismo de la iglesia habla de la penitencia, que es la misma cosa. Ya llevamos 4. Luego viene otro sacramento, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Santiago, la carta de Santiago, del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 14 dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Que ore. Y que llame a los presbíteros de la iglesia, que llame, haga venir a un sacerdote, a un anciano, dice otra traducción, a un obispo. Llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces, al pecador que está enfermo, algunos se mueren, otros no, viene el sacerdote y lo unge, ¿verdad? Por los pecados que has cometido con tus manos, con tu mente y así. Entonces, ese enfermo recibe la unción con el aceite, con el aceite sagrado, ¿verdad? Con el óleo sagrado. Entonces, pues es un sacramento que da la sanación, especialmente la sanación espiritual. Porque los sacramentos se clasifican, a ver, del bautismo, la confirmación y la Eucaristía son sacramentos de la iniciación cristiana. Iniciación cristiana. Se pueden llamar también sacramentos de crecimiento, pero llamados iniciación cristiana. Bautismo, confirmación, Eucaristía. Luego, el perdón de los pecados, que es la penitencia que decíamos penitencia, y el de la unción de los enfermos son sacramentos de sanación. Entonces, 3 grupos. Y nos faltan otros 2, que son el sacramento del orden y el matrimonio. ¿Qué es eso del sacramento del orden? Hay unas personas, hay unos hombres, hay unos jóvenes que dicen: yo le voy a servir a Dios. Yo le voy a servir a Dios. Y de eso habla Jesús. Vamos a ver si lo recuerdo enseguida. Yo le voy a servir a Dios, a la iglesia, a Dios. Y se van a un seminario. Estudian. Y luego que el bachillerato, se van al seminario, estudian la filosofía, la teología, un estudio bastante largo, no crean que es poca cosa esa.
Hay que estudiar para recibir el sacramento del orden. Entonces, viene el joven, ya habiendo pasado por todas esas etapas de formación, el obispo también lo unge en el nombre del Señor, le impone las manos y recibe el sacramento del orden, o sea que se hace presbítero, se hace sacerdote, le confiere eso el obispo en la iglesia. Sacramento del orden, claro, solo es uno, ¿verdad? Pero participan del sacramento los diáconos, los presbíteros y los obispos. Solo es un sacramento, no es que son 3 sacramentos, uno para los diáconos, otro para los presbíteros, otro para el episcopado, no, un solo sacramento. Entonces, esa persona, ese sacerdote, ese obispo, ese diácono está al servicio de la comunidad. Y nosotros que no recibimos el sacramento, ¿qué hacemos? ¿Qué somos? Participamos del sacerdocio común de los laicos. Todos, desde el bautismo nos dicen, ustedes son llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes. Participamos del sacerdocio de Jesucristo. Y nos delegan ministerios, ¿verdad? Yo no tengo tiempo de hablar de toditito eso ahora, pero vamos a ver si en otra. Nos delegan ministerios, la palabra, la comunión y otros. Entonces participamos, decía, del sacerdocio común. El caso mío, yo no soy sacerdote ordenado. Y hace 18 años yo enviudé. Porque voy a hablar de eso después, pero bueno, lo digo desde ahora. Yo quedé viudo. Y yo podía ser sacerdote ordenado, porque eso se puede. Sacerdote ordenado, pero no, yo le dije a Dios, Señor, yo te voy a servir en castidad. Y decidí no casarme otra vez. Y después de 18 años en castidad, estoy para honra y gloria de Dios, estoy bien, sirviéndole a Dios en la iglesia, sirviéndole a las comunidades cristianas. Viene el otro sacramento, el sacramento del matrimonio. Lo mismo que hay en la vida humana. Claro que aquí hay una diferencia. Diferencia en el sentido de que aquí es sacramento. Viene el joven y la joven y se gustaron y quieren unirse. Hay que ir a la parroquia donde el párroco hacer la solicitud de matrimonio. Lo mismo que ir a la municipalidad, nada más que aquí ya es sacramento. Entonces, después de presentar la solicitud y teniendo los requisitos ya establecidos por la iglesia, por la parroquia, para recibir el sacramento del matrimonio, entonces el obispo o el sacerdote le preside aquella celebración de aquellos jóvenes y después de varias preguntas viene el mero sacramento, el momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedan unidos en matrimonio hasta que la muerte los separe. El matrimonio hasta que la muerte los separe a uno. No es cuestión de que, es que ya no quiero vivir con ella, ya no quiero vivir con él, entonces nos vamos a separar. Eso se hace en el matrimonio civil, que no debía de darse, pero desgraciadamente se da. Porque también es matrimonio, nada más que es que la fórmula ahí es, quedan unidos en matrimonio conforme a la ley, conforme a la ley. No es hasta que la muerte los separe. Entonces les decía el caso mío, la muerte nos separó con mi esposa o de mi esposa. Ella murió hace 18 años y yo quedé libre para volverme a casar otra vez. Pero tomando en cuenta aquellas palabras de Jesús que dice,
Y por amor al reino de los cielos hay unos que descartan la posibilidad de casarse. Son los sacerdotes, los obispos. Y yo descarté la posibilidad de casarme habiendo sido casado, teniendo 6 hijos. Se murió una niña, hay 5 ya, adultos todos, ¿verdad? Porque la muerte me separó de ella y yo quedé libre para volverme a casar otra vez. Pero opté por quedarme, vivir en castidad, vivir el celibato, ¿verdad? Entonces, Jesús lo dice eso, me gusta eso cuando hay personas que dicen, ¿y por qué esos sacerdotes no se casan? Jesús dice claramente, hay unos eunucos, eunuco es aquel que se queda sin esposa, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Eunucos porque los castraron, le quitaron los testículos, ¿verdad? Otros porque son incapacitados, no tienen sexo y entonces ¿para qué se van a casar? Pero hay otros que por amor al reino de los cielos descartan la posibilidad de casarse. Y Jesús dijo, pues entiende el que pueda, el que tenga oídos, que oiga. Digo esto para aquellos que dicen, ¿y esos sacerdotes por qué no se casan? Yo tengo 46 años de estar en la iglesia, con muchos sacerdotes, y claro, que debían de ser todos así, ¿verdad? Porque ya saben ustedes que a veces hay malas noticias, pero hay sacerdotes que cumplen con eso, porque son 3 votos. Es la castidad, es la pobreza, castidad, pobreza, se me olvida la otra y es tan fácil, bueno, a ver si nos acordamos al final. Obediencia, son los 3 votos del sacerdote. Bien, pues espero, hermanos, hermanas, que esta palabra que hemos visto, que esta enseñanza nos ayude en este proceso de la vida cristiana. No hemos llegado a la meta todavía, dice el apóstol Pablo, pero estamos en proceso. Y que estas distintas etapas que se van dando en la vida del cristiano, pues que nos ayuden. Amén. Demos gracias al Señor por esta palabra, por esta enseñanza. Yo le doy gracias a Dios porque me ha llamado para esto. Y pido por cada uno de ustedes también que al escuchar este mensaje, pues lo crean por la fe que tienen y que vayan creyendo cada día más y sobre todo que lo pongan en práctica. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos guarden a todos de todo mal, de todo peligro, que nos acompañen siempre. Amén. Si les gustó este programa, dad like, digan me gusta, si les gustó, y suscríbanse a este canal. Ahí aparece en YouTube Enrique Canales. Así es que gracias por escucharme y hasta la próxima.